Buenas noches, románticos y románticas. Les doy nuevamente la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a continuar contándoles la novela de Jane Austen, Persuasión. Recuerden que si no escucharon la primera parte de la historia, les dejo el link en la descripción para que puedan escucharla y así entender bien de qué se trata esta historia. Vamos entonces con la segunda parte. Después de muchas vacilaciones, Sir Walter terminó cediendo y Kellynch Hall fue alquilado por el almirante Croft. Ana se debatía entre el anhelo y el miedo. ¿Qué debía hacer? ¿Quedarse en Kellynch con Lady Russell y luego alcanzar a su padre y a su hermana en Bath, con el riesgo de encontrarse con su ex amor, el capitán Wentworth, o dejarse llevar por su cobardía y huir con su familia a Bath y así evitar cualquier posible encuentro? Era una decisión difícil, pero el destino decidió por ella. María, su hermana menor, que estaba casada con Carlos Musgrove y que vivía en Uppercross, que era una localidad cercana a Kellynch Hall, la invitó a que pasara con ella el otoño en vez de irse a Bath con el resto de su familia. ¿Cómo era María, el personaje tragicómico de esta historia? Ella era hipocondríaca y tendía a quejarse por absolutamente todo. Además, le gustaba ser el centro de la atención y no soportaba que los demás no le prestaran atención o que no estuvieran pendientes de ella. Pero a Ana no la desanimaba la idea de ir a pasar una temporada con ella, porque a pesar de esta personalidad quisquillosa, María la quería y solía escuchar sus consejos. En ese sentido era mucho mejor hermana que Isabel. Además, su cuñado, Carlos Musgrove, era un hombre de muy buen carácter y Ana tenía una excelente relación con él. De hecho, años atrás, él le había pedido matrimonio, pero Ana lo había rechazado porque amaba todavía al capitán Wentworth. Carlos no le guardaba rencor y, tiempo después de este primer rechazo, había sido aceptado por María. Cuando Ana llegó a la casa de su hermana, la encontró de muy mal humor. Ella se quejaba de que su marido la hubiera abandonado para salir a cazar a pesar de que ella le había hecho saber que no se sentía bien ese día. Pero Ana, que estaba más que acostumbrada a estos ataques hipocondríacos de María y que sabía cómo manejarla, la convenció de que fueran a visitar a sus suegros y que el paseo le iba a hacer muy bien, la iba a hacer sentir mucho mejor. Los Musgrove, los suegros de María, vivían en la finca de al lado. Eran amistosos, hospitalarios y siempre recibían a Ana con los brazos abiertos. Tenían varios hijos, entre ellos Luisa y Enriqueta, las hijas mayores de 19 y 20 años respectivamente, acababan de terminar el colegio y se sentían listas y predispuestas para enamorarse y casarse. Una semana después de la llegada de Ana a Uppercross, los Croft se instalaron en Kellynch y los Musgrove, al ser vecinos, tenían que hacerles una visita de cortesía para darles la bienvenida. Ana no podía negarse a acompañarlos y, a pesar de que estaba nerviosa, tenía la tranquilidad que le daba la certeza de que la señora Croft no estaba al tanto de su relación con el capitán Wentworth. 7 años atrás, ella estaba en alta mar acompañando a su marido y por eso no se había enterado del desengaño amoroso que había sufrido su hermano menor. Los Croft resultaron muy simpáticos, sobre todo con Ana, porque entendían que debía ser un poco brusco que ella estuviera de visita en su propia casa. La señora Croft era muy conversadora y casi le provocó un infarto a Ana cuando le dijo que creía que ella había conocido en el pasado a un hermano que, en la actualidad,
acababa de casarse. Por suerte, nuestra heroína se dio cuenta rápido que estaban hablando de Eduardo Wentworth, el hermano de Frederick, que era párroco y que había vivido cerca de Kellynch 7 años atrás. Anna y el capitán Frederick Wentworth se conocieron durante una visita que este último estaba haciendo a su hermano Eduardo. Pero los nervios de Anna se pusieron a prueba poco antes de finalizar la reunión, cuando escuchó que el almirante le decía a María, o le contaba a María, que muy pronto iba a llegar un hermano de la señora Croft. Y esta vez sí estaban hablando del capitán Frederick Wentworth. Para colmo, los Musgrove estaban muy interesados en conocer al capitán, porque ellos habían obligado a su hijo mayor, Ricardito Musgrove, a volverse marino. Al parecer, el tal Ricardito había sido un mentecato bueno para nada y sus padres creyeron que el trabajo duro en el mar lo iba a hacer entrar en vereda. El plan fue un verdadero fracaso. Ricardito había muerto siendo tan tonto e irresponsable como siempre. Pero, poco antes de morir, él había viajado durante un tiempo en una fragata que estaba a cargo del capitán Wentworth. Y en las cartas que les había enviado a sus padres, había recalcado lo bien que el capitán Wentworth se había portado con él. Por esta razón, cuando se enteraron que el susodicho había llegado a Kellynch, los Musgrove, incluida María, corrieron a darle la bienvenida y agradecerle por lo bien que se había portado con el mamerto de Ricardito. Por supuesto, Anna encontró una excusa para no ir. Lo último que le faltaba era tener que ir a darle la bienvenida al capitán Wentworth, pero cuando el grupo regresa, ella tiene que aguantar que durante horas hablen del magnífico capitán Wentworth. Los había hipnotizado a todos estaban encantados con el capitán. Los hombres afirmaban que era todo un caballero, mientras que las mujeres estaban alborotadas. Frederick había alborotado el gallinero y todas afirmaban, o todas coincidían en que el capitán era un bombonazo, era un hombre muy muy guapo. Para agasajarlo, los Musgrove lo invitaron a cenar al día siguiente, y esta invitación provocó que Anna no pudiera pegar un ojo en toda la noche. Ella sabía que no podía inventar una nueva excusa y además sabía que no tenía sentido porque estando el capitán Wentworth en la vecindad era solo cuestión de tiempo para que se cruzaran. Pero cuando ella se estaba vistiendo para acudir a esta cena, se empezaron a escuchar gritos. ¿Qué había pasado? El hijo menor de María se había caído de un árbol, era un niño, ¿no? Se había caído de un árbol y se había dislocado la clavícula. Esto provocó un susto general y todos pudieron tranquilizarse luego de que el médico llegara, lo examinara y le colocara nuevamente la clavícula, y él dijo que el niño no corría ningún peligro, que solamente iba a tener que guardar reposo un par de semanas. Cuando el niño estuvo fuera de peligro, Carlos creyó que podía ir a la cena que habían organizado sus padres, mientras que su esposa podía quedarse en casa cuidando al retoño. Pero María no opinaba lo mismo. Cuando su esposo le hizo esta sugerencia, ella puso el grito en el cielo y estaba por arder Troya cuando Anna intervino y se ofreció a quedarse para cuidar a su sobrino, mientras que los padres salían y se divertían. Anna vio acá una oportunidad y por supuesto la tomó para una vez más evitar encontrarse con el capitán Wentworth. Anna había quedado sola en la casa y luego de que el niño se durmiera, se acercó a una ventana desde la que se divisaba la casa de los Musgrove. Le dolía pensar que, en ese preciso instante, el capitán Wentworth estaba tan cerca y,
a la vez tan lejos, riendo junto a otras mujeres y no pensando ni por un segundo en ella. Estaba convencida de que el único sentimiento que Frederick albergaba hacia ella era el de la indiferencia. De lo contrario, podría haberle escrito. Pero durante 7 años, él había guardado el más absoluto silencio y nunca se había contactado con ella. A la mañana siguiente y luego de otra larga noche de insomnio, Ana tuvo que tolerar que María hablara del capitán Wentworth hasta por los codos. Se enteró que, al pasar, él había preguntado por ella. Al igual que la señora Croft, María desconocía lo que había pasado entre ellos porque en ese momento ella se encontraba en el colegio. María se sorprendió de que Ana no le hubiera contado que conocía al encantador capitán, pero supuso que, como su hermano había sido por un tiempo párroco de la vecindad, me refiero al hermano del capitán Wentworth, era normal que Ana y Frederick se hubieran visto de forma ocasional. No sospechó nada más. Carlos había salido temprano a cazar, y María y Ana estaban todavía desayunando cuando regresó acompañado del capitán Wentworth, Luisa y Enriqueta. Ana estuvo a punto de desmayarse y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de él. Frederick hizo una leve y fría inclinación de cabeza a modo de saludo y luego se concentró en María. Él venía a preguntar cómo seguía el niño, y María estaba encantada con semejante galantería. Por su parte, Ana comenzó a sofocarse. De pronto, la habitación le parecía llena de personas y voces, aunque la única que ella distinguía era la de Frederick. El encuentro fue fugaz. Minutos después, el grupo siguió su camino sin que nadie notara la agitación de Ana. Como pudo, terminó el desayuno y luego se retiró a su habitación. Su corazón estaba desbocado y, para calmarse, no dejaba de repetirse. Ya pasó lo peor ya pasó. Se equivocaba. Al anochecer, Luisa y Enriqueta regresaron para saber cómo iba la recuperación del pequeño. Hablaron unos minutos con María, mientras Ana estaba en la habitación cuidando al enfermito. No obstante, durante la cena, María, que desconocía la agonía de su hermana, le clavó una daga en el corazón al comentarle: «Querida, a pesar de que el capitán Wentworth se mostró muy atento conmigo, no estuvo muy galante contigo. Esta mañana, cuando salieron de aquí, Enriqueta le preguntó qué le parecías, y él le contestó que estabas tan cambiada que si te hubiera visto en la calle no te habría reconocido». «Por supuesto que he cambiado», pensó Ana mortificada. Ya no tenía 20 años. El tiempo se había llevado la lozanía de la primera juventud. En cambio, a él, el tiempo le había otorgado mayor seguridad, más desenvoltura, madurez y gallardía. Como se imaginarán, esa noche Ana lloró hasta quedarse dormida. La dejamos dormir y viajamos unas millas hasta Kellynch, más precisamente hasta la habitación del capitán Wentworth, que estaba teniendo problemas para dormir. Él no había perdonado a Ana Elliot. Recordaba el dolor que le provocó su abandono. Recordaba su debilidad de carácter y cómo había cedido ante las presiones de su familia. Frederick nunca había vuelto a sentir por una mujer lo que sintiera por ella, pero habría deseado no reencontrarla. Estaba decidido a establecerse y para ello necesitaba encontrar una esposa. Quería enamorarse rápido y estaba dispuesto a caer rendido ante cualquier mujer que cruzase por su camino. Cualquier mujer excepto Anne Elliot. Hasta acá la segunda parte. Si quieren saber cómo continúa esta historia, mañana a las 7 de la tarde, hora de Argentina, va a estar disponible la tercera parte. Si les gustó el video, regálenme un like y suscríbanse al canal para no perderse ningún relato romántico.
Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando mañana.